el gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas que tiene el pueblo mexicano. Corrió el año de 1935, al tiempo que se creaba el proyecto del IPN. Se encargó al ingeniero Juan de Dios Batis la construcción de las obras, y este a su vez convocó a Wilfrido Massieu para apoyarlo como maestro de obras. Dicha construcción se hizo en el casco de Santo Tomás. El licenciado Gonzalo Vázquez Vela, titular de la SEP, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que todas las representaciones del país recabaran toda la información posible acerca de la enseñanza técnica. Así, el gobierno recibió detallada información de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, la Unión Soviética, Japón, Chile, Argentina, etc. Esta diversificada fuente de inspiración explica que este fuera el proyecto más ambicioso y progresista de la educación en su tiempo. Para el inicio de actividades del Poli, el DETIC, Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, comenzó sus labores administrativas el 2 de enero de 1936. Las convocatorias para la inscripción de los alumnos aparecieron en varios periódicos de circulación nacional. Finalmente, el 16 de enero de ese mismo año, se iniciaron los cursos en el Instituto Politécnico Nacional. Manuel Ávila Camacho decide dar marcha atrás a las políticas sociales que Cárdenas había impulsado, entre ellas la educativa, que constitucionalmente era socialista, por lo que cambió el destino del país y el del Instituto Politécnico Nacional. Para el estudiantado politécnico resultó evidente la intención de Ávila Camacho de desaparecer poco a poco el IPN, cosa que no hizo de golpe, pues el cardenismo había logrado generar gran simpatía en el pueblo. Para proteger al Politécnico se conformó una comisión reorganizadora del IPN, que redactó un proyecto de ley orgánica para el instituto. Este fue rechazado por el presidente. Como consecuencia de esto y de la separación de las prevocacionales de provincia en 1941, estalla los primeros días de marzo de 1942 el primer movimiento importante en el IPN, que exigía la promulgación de la ley orgánica del instituto para que lo consolidara legalmente y así impedir que fuera desaparecido por el gobierno. La legitimidad de los títulos expedidos por el IPN, mejoras en los servicios a los estudiantes y aumento al presupuesto. El 6 de marzo del mismo año, los estudiantes marcharon hacia el Zócalo, donde la respuesta del gobierno ante la manifestación fue la represión. Los enfrentamientos con la policía y bomberos generó la muerte de 4 estudiantes y heridos. El 13 de marzo, en medio de una agresiva campaña de prensa contra los estudiantes, se dio por concluida la huelga. Tras estos acontecimientos, Manuel Ávila Camacho acuerda un aumento al presupuesto del instituto y a los servicios de los estudiantes. En 1944, el presidente redacta el primer reglamento provisional del IPN, el cual fue publicado en diciembre de 1945. En 1944 se creó oficialmente el internado del IPN y en 1945 se reguló por ley la expedición de títulos profesionales. Como consecuencia de la huelga de 1942, llegaron grandes beneficios para el instituto. Los politécnicos, junto con el apoyo del pueblo de México, lograron que el gobierno satisfaciera sus demandas. Para 1950, la industrialización acelerada generó una agitación sindical en el país, generando huelgas de electricistas, ferrocarrileros, petroleros y maestros. El 31 de diciembre de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdés expidió la primera ley orgánica del IPN, en la que se determinaban sus objetivos fundamentales y entró en vigor el 2 de enero de 1950. Esta no satisfacía a la comunidad, pues fue considerada por los estudiantes como poco democrática e inadecuada, por lo que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, organización representativa de los estudiantes politécnicos y de todas las escuelas técnicas del país, que funcionaba como un sindicato, inició una huelga el 25 de abril de 1950, la cual duró 46 días, en exigencia de aumento de presupuesto, reequipamiento de laboratorios y principalmente la reelaboración de la ley orgánica. Luego de casi 2 meses de huelga, los alumnos regresaron a clases, pues el gobierno estuvo a punto de clausurar el instituto, pero gracias al apoyo del pueblo de México, el gobierno accedió a satisfacer sus demandas, excepto la reelaboración de la ley orgánica. Para 1956, el estudiantado del Politécnico entregó a las autoridades del instituto un proyecto de ley orgánica. El gobierno ignoró a los estudiantes, por lo que estos, organizados por la FENET, estallaron en la huelga nacional por reelaboración de la ley orgánica,
reequipamiento de los laboratorios, aumento al presupuesto y mejoramiento a los servicios estudiantiles. La huelga estalló el 11 de abril de 1956 e incluyó a otras escuelas del país. Duró 68 días y participaron en ella más de 100,000 estudiantes. Durante la huelga, el doctor Rodolfo Hernández Corzo fue obligado a renunciar a la dirección general del instituto, porque no aceptó firmar la solicitud de intervención del ejército en el IPN que le presentó el propio Ruiz Cortines. Los noticieros tergiversaron la información diciendo que el director general del IPN había presentado su renuncia al presidente de la República y que éste había designado a su lugar a Alejo Peralta. Alejo Peralta encabezó las hordas militares que el 23 de septiembre de 1956 tomaron por asalto el internado del Politécnico, acusando de vagancia a los estudiantes becados por el instituto, que ahí se encontraban internados. El 2 de octubre fueron aprehendidos los principales dirigentes de la FENET y recluidos en la entonces penitenciaría de Lecumberri, acusados del delito de disolución social. De manera ilegal fue convocado el 9º Congreso Nacional de la FENET, en el cual el PRI impuso nuevos líderes de su propio partido, convirtiendo así a la FENET en una organización priista y creando al mismo tiempo el porrismo institucionalizado. Como resultado de la huelga, se ganó la creación de más plazas para profesores, la promulgación de la nueva ley orgánica, remodelación del casco de Santo Tomás y creación de la unidad profesional de Zacatenco. Pero ante la ocupación militar se perdió el internado del Politécnico, la organización representativa independiente de los estudiantes politécnicos y la libertad de muchos estudiantes. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. El surgimiento de este movimiento tiene como detonante una riña el día 22 de julio de 1968 entre pandillas que se encontraban normalmente en la Ciudadela. Esto sirve como pretexto para que las fuerzas represivas del gobierno entren a las escuelas Vocacional 2 y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada al UNAM. Se hace uso excesivo de la fuerza y se realizan detenciones arbitrarias. Los alumnos del IPN protestan por la entrada de la policía a sus escuelas y por la violencia ejercida contra sus compañeros. Se realizan distintas manifestaciones, las cuales son reprimidas sistemáticamente. El día 28 de julio se realiza una reunión entre alumnos de la UNAM y el IPN en la Escuela Superior de Economía y se plantea la idea de una huelga general. Se esboza lo que más adelante se convertiría en el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. La violencia sube exponencialmente, llegando al bazucazo a la Escuela Preparatoria de San Ildefonso, en la que se destruyen su puerta colonial y varios estudiantes resultan heridos. Ante estos hechos, el 8 de agosto se da la formación del CNH, la cabeza política del movimiento de 1968, con representantes de las escuelas del IPN, UNAM, Normales, Colegio de México y Chapingo, y se lanza formalmente el pliego petitorio de los 6 puntos en apoyo al pliego petitorio y en respuesta al intenso brigadeo. Se realiza la primera gran manifestación hacia el Zócalo de la Ciudad de México el día 13 de agosto, la cual se lleva en perfecto orden. El Consejo Universitario de la UNAM da apoyo público a las demandas con el rector Barrosierra a la cabeza. Esto brinda una fuerza mayor al movimiento, al cual se siguen sumando distintas organizaciones sociales. Se solicita un diálogo público frente a la prensa. Quiero comenzar por indicar que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Señores, ya no puedo agregar nuestro. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! Hermanas, pero por encima de todo, ¡viva México! El día 27 de agosto se realiza la siguiente gran manifestación partiendo del Museo de Antropología hacia el Zócalo.
participan más de 300,000 personas. Al final de la movilización se propone quedar en guardia en el Zócalo hasta que se acepte el diálogo público. En la madrugada son desalojados por el ejército. En un ambiente de constantes amenazas por parte del gobierno de Díaz Ordaz, el acoso policíaco a los participantes del movimiento y la propagación de calumnias sobre las intenciones y orígenes del movimiento por parte de los medios de comunicación masivos, se realiza la famosa Marcha del Silencio el día 13 de septiembre, demostrando una disciplina impecable. Durante los siguientes días, del 18 al 24 de septiembre, son ocupadas militarmente la UNAM y el IPN. La UNAM fue ocupada prácticamente sin resistencia alguna, mas no fue el caso del IPN. Al tener como aviso la ocupación de la UNAM, los estudiantes se organizan y reciben a las fuerzas represivas en el casco de Santo Tomás en una batalla campal que no tuvo fin hasta que el ejército tomó partida. Hay muchos muertos, heridos y detenidos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Para el 1 de octubre, el ejército desocupa la ciudad universitaria y se convoca un mitin al día siguiente, donde se tenía planeado partir hacia el casco de Santo Tomás para exigir la salida del ejército. Sin embargo, el día 2 de octubre no se decide realizar la movilización hacia el casco de Santo Tomás por la gran presencia de militares en la zona de Tlatelolco y así evitar una confrontación, pero el plan del gobierno fue otro. Una vez iniciado el mitin, cuando los primeros oradores hacen uso de la palabra, se deja caer un par de luces de bengala del helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas. Se desata el genocidio contra los estudiantes, en el que participa el ejército y un grupo conocido como el Batallón Olimpia, mandados por el gobierno de Díaz Ordaz. Muchos mueren en la plaza al no encontrar escapatoria. La mayoría de los miembros del CNH son detenidos, siendo este el tráfico fin de la fase pública del movimiento. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Sin embargo, la organización siguió y sus valiosas enseñanzas tienen repercusión directa en los movimientos posteriores.
El sexenio de Díaz Ordaz terminó con un clima de tensión ante la comunidad estudiantil. En el IPN se adoptó la nomenclatura genérica de secundarias, lo que implicó la desaparición de las prevocacionales como tales el 26 de marzo de 1969. Esta decisión se consideró una forma de castigo al Politécnico por su participación en el movimiento estudiantil. Las universidades continuaron en conflicto con el gobierno. Los politécnicos, en una manifestación solidaria, realizaron una marcha el 10 de junio de 1971. Casi de inmediato, los manifestantes fueron atacados, por lo que los periodistas testigos los denunciaron como golpeadores profesionales. La prensa llamó halcones a aquellos golpeadores y el gobierno negó responsabilidad de los sucesos. La lista de muertos y desaparecidos tardó en completarse y por ese hecho solo hubo la renuncia del regente de la ciudad. Los sucesos violentos del 10 de junio fueron echados al olvido por el gobierno, que dejó impune el hecho y prosiguió con su reforma educativa. El sexenio terminaba con un desgastado modelo económico y una crisis en puerta y una reforma educativa en el IPN que no se detuvo. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, fundada en 1937 por el estudiante de la ICIME, Jesús Robles Quintero, fue durante años la representación estudiantil que defendió al Politécnico de los embates en su contra, pero luego de la huelga de 1956, esta había sido controlada por el PRI, siendo la cuna del porrismo institucional en el IPN. Luego de 1968, la FENET fue sustituida por la Federación de Estudiantes Politécnicos, la FEP. En 1987, otra organización denominada Coordinadora de Estudiantes Politécnicos, CEP, inició un movimiento que llevó al paro de varias escuelas con una demanda central, la desaparición del porrismo y de la FEP. A la comunidad politécnica, compañeros, la supuesta comisión negociadora de las autoridades pide pruebas claras de que existe el porrismo en nuestra institución. ¿Cómo es posible de que no hayan detectado lo que sucede en la Escuela Superior de Ingeniería Textil? De que un grupo de porros sean los que manejen dicha escuela. El movimiento levantó tras casi 3 meses de paros, con acuerdos para erradicar a los porros del Politécnico y elevar la calidad de la docencia.